Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo que ha organizado el capítulo español del Club de Roma, pero fundamentalmente es un grupo balear y es un grupo valenciano y que está dirigido por el profesor José Luis Villacañas y que tiene a un animador muy exitoso que es José María Fuster desde Baleares. Ellos dos, Villacañas y Fuster, están desde hace unos meses ilustrándome a mí para que yo entre en estos espacios cognitivos que yo desconocía, pero que cada día me sorprenden más. Yo tomo apuntes, intento aprender, tengo miedo de que el profesor Villacañas me acabe examinando y descubra que estoy aprovechando mal el curso, pero lo que es cierto es que este ciclo está resultando muy novedoso en el Club de Roma. Ustedes, los que hayan asistido a la primera sesión, que fue en abril, fue el 21 de abril, y con el cual se inauguró el ciclo, ahí en la presentación del ciclo hacíamos mención a que el Club de Roma, en un informe reciente de hace 3 años llamado COMAM, que fue un informe hecho por 33 de los 100 miembros del Club de Roma, planteó el tema de que era necesaria una nueva ilustración para llegar a una sociedad sostenible y a una sociedad donde el desarrollo humano fuera patente en todos los lugares del planeta. Pero no dijo nada más, dijo que era importante hacer esto, pero nadie más ha vuelto a escribir. Y entonces esto, el profesor Villacañas y José María Fuster lo tomaron como un tema, un pequeño reto. Se van a hacer 6 sesiones, 6-7 sesiones, y no descartamos que al año que viene, en el año 22, volvamos sobre este tema, porque creemos que es un tema tan importante como pueden ser los derivados de la transición digital o de la transición ecológica necesaria para combatir la emergencia climática. Estamos ante una civilización en la cual los avances científico-técnicos son patentes, pero sin embargo hemos dejado de lado los avances para construir una sociedad mucho más cohesionada y donde los bienes comunes sean el objetivo principal de nuestras acciones desde todos los puntos de vista. Y esto yo creo que merece una reflexión dentro de las líneas que ha marcado el Club de Roma desde sus inicios allá por el año 68, donde la preocupación no era una preocupación por la limitación de los recursos naturales, era una preocupación por cómo ante la complejidad creciente y ante las nuevas encrucijadas a las que se enfrentaba la humanidad, se construía un modelo de acción y un modelo de gestión de los recursos, pero también de las políticas a aplicar, que permitiera un desarrollo humano y que permitiera sobre todo el desarrollo de sistemas de gobernabilidad que hicieran fácil salir de las crisis que se iban a ir sucediendo. Desgraciadamente hemos avanzado mucho científicamente, pero curiosamente nos estamos encontrando con que hay mucha más posverdad y hay mucho más negacionismo del que cabría esperar en unas sociedades avanzadas. Y en este sentido, pues la sesión de hoy, de alguna manera, va a versar sobre la necesidad de la idea de verdad para esa nueva ilustración. Para ello contamos con la presencia como moderador de José María Fuster, que como saben es presidente de la Fundación Sicomoro, de la profesora Ángeles Jiménez, que va a hablar de la verdad científica desde una perspectiva falibilista de la misma, el profesor Pedro Rodríguez, Pedro Rodríguez es un clásico del capítulo español del Club de Roma, y yo le he prometido que lo voy a fichar para un ciclo que estoy pensando, que se está pensando y que tenemos que pasarlo por la Junta Directiva, que es que con el giro que ha dado Biden, que se ha visto un poco deslucido ahora por la situación del conflicto israelí en Israel y en Jerusalén y en la Franja de Gaza, pero sin embargo hicimos una sesión sobre los 100 días de Biden y de alguna manera de ahí salen ideas para plantearnos si no tendríamos que ir a un nuevo ciclo para estudiar cuáles serían las fronteras del estado del bienestar en esta nueva etapa. Un estado del bienestar que todos recordamos que se construyó a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y donde algunas de las ideas de Roosevelt empezaron a cuajar, pero que luego a partir de la era Reagan prácticamente desapareció. Y ahora esa reflexión la vamos a tener que hacer. Pero hoy yo le he pedido a don Pedro Rodríguez que no hable de Estados Unidos, sino que hable de la posverdad en Estados Unidos y sobre todo porque tiene un artículo sobre este tema muy interesante. Entonces, y finalmente tendríamos al profesor Darío Villanueva,
que va a hablar de la verdad desde una perspectiva de la problemática lingüística. A Darío le conocen todos ustedes, es miembro de la Junta Directiva del capítulo desde hace varios años y es un animador de estos temas. Y no en vano, cuando cuando dejamos de tener actividades presenciales y empezamos con actividades vía Zoom y vía telemática, la primera sesión que hicimos fue una sobre información y posverdad en las sociedades avanzadas, en que él fue el coordinador y el animador de una sesión muy brillante en la cual participaron la profesora Amelia Valcárcel, el profesor Fernando Vallespín y don Miguel Albero. Pero yo ya no les cuento más historias, creo que tengo que hacer la palabra a José María Fuster y él les irá dando entrada a los distintos panelistas. Rogarles que si nos hacen preguntas pongan sus nombres para poder contestarles adecuadamente, porque no es norma en el capítulo contestar a asistentes anónimos, que a veces nos ocurre, y sobre todo porque si al final las preguntas no son suficientes, no hay tiempo suficiente para contestarlas, se les podrían contestar de los ponentes directamente a ustedes. Nada más, que tengan una sesión interesante, que nos animen, que nos hagan sugerencias y que amplíen el programa que están planteando don José Luis Villacañas y don José María Fuster. Pero tampoco lo amplíen mucho porque yo tengo ya muchos años y soy un mal estudiante y lo mismo el profesor Villacañas después de finalizar el ciclo me suspende. Pues nada más, muchas gracias. Sí, decirles que hay un pequeño cambio en el programa. En principio el coloquio general lo iba a dirigir José Luis Villacañas, pero tiene una pequeña dolencia en la espalda que le obliga a estar sentado y por más que le hemos propuesto que se pase por su despacho y que actúe peripatéticamente, parece ser que no está muy dispuesto a arriesgar más su salud en pro del capítulo español del QR. Muchas gracias a todos, especialmente a José Luis por el esfuerzo que está haciendo. Gracias. Gracias, José Manuel. Buenas tardes a todos. Ligando con el evento anterior, recordemos que quedó establecido que era necesario un minimalismo científico para una nueva ilustración. De alguna manera, si no tenemos una idea de verdad, no es posible la ilustración, ni la vieja ni la nueva. Pero también, de alguna manera, dijimos que el concepto de verdad absoluta en todos los ámbitos que planteaba la ilustración tradicional, pues no era adecuada y ha fracasado. Por tanto, tenemos que recuperar el concepto de verdad, tenemos que redefinir la idea de verdad para poder hacer una nueva ilustración. Vamos a empezar, en primer lugar, con el concepto de verdad científica, para lo cual contamos con la doctora Ángeles Jiménez Perona, que es doctora en filosofía, es profesora titular de la Complutense, pero sobre todo es una gran investigadora. Ha hecho nada menos que 15 proyectos de investigación de I+D+I, de los cuales 7 ha sido la investigadora principal y muy importante, ahora está participando en un proyecto relacionado con la verdad que se llama Vulnerabilidad Cognitiva, Verosimilitud y Verdad. La doctora Perona nos va a hablar de la verdad científica desde una perspectiva falibilista. Ángeles, adelante. Sí, muchas gracias. Supongo que se me oye bien, antes hemos probado y se me oía bien, entonces entiendo que si no se me dice nada, la cosa va. Todo bien, Ángeles, todo bien. Gracias. Bueno, tengo que empezar, como es de ley, agradeciendo a los grupos Balear y Valenciano del capítulo español del Club de Roma y muy especialmente a José María Fuster y también al profesor José Luis Villacañas por contar conmigo para participar en esta actividad de deliberación pública, que es lo que estamos haciendo, algo que es absolutamente necesario hoy en día. Siempre lo es, pero probablemente hoy más. En la sesión anterior, como ha señalado José María Fuster, en la sesión anterior el profesor Villacañas presentó una ordenada y clara panorámica de los defectos centrales de la ilustración clásica, defectos que debemos tomar en consideración para no recaer en ellos, si queremos trabajar por una nueva ilustración. Mi intervención se va a centrar en el primero de esos defectos. Recuerdo cuál era. El defecto de sostener una teoría fuerte de la racionalidad y de la verdad. Vale. Voy a reconstruir brevemente las características de esa teoría fuerte de la racionalidad y de la verdad que se defendió en
en la Ilustración clásica para presentar la alternativa falibilista que yo defiendo. Esa teoría fuerte de la racionalidad y de la verdad fue defendida por la corriente hegemónica de la epistemología ilustrada. Y subrayo lo de hegemónico porque la Ilustración, como cualquier acontecimiento de pensamiento y en general acontecimiento humano, no es un fenómeno homogéneo. Hay muchas ilustraciones y hay una sección, digamos, no hegemónica de la Ilustración que no defendía ese modelo de racionalidad fuerte, de racionalidad tanto teórica como práctica, fuerte y vinculado con una noción absoluta de verdad. Pero me voy a centrar en esa corriente hegemónica. Ese modelo de racionalidad y de verdad fuertes iban muy vinculados con la manera que tuvieron de entender la ciencia del momento, muy especialmente la ciencia físico-natural, y la manera de entender al sujeto de conocimiento, a los seres humanos como sujetos de conocimiento, ¿vale? Respecto a cómo entendían la ciencia del momento. Bueno, pues entendían la ciencia del momento dentro del campo general del conocimiento como el ejemplo por antonomasia de conocimiento. Pensemos que no necesariamente tenemos por qué identificar conocimiento con ciencia. El campo del conocimiento puede ser, y desde mi punto de vista, es más amplio que el de la ciencia. Bien, bueno, pues en el modelo hegemónico de la Ilustración, el campo del conocimiento estaba estructurado jerárquicamente y en algunos casos de forma reductivista. Es decir, en el mejor de los casos, cuando se consideraba que había más conocimiento que el de la ciencia físico-natural, se consideraba que la ciencia era el modelo por antonomasia del conocimiento, ¿vale? Y en el extremo hubo quien sostuvo que era el único ejemplo de conocimiento. La ciencia, el único ejemplo de conocimiento. A esa reducción de todo conocimiento a la ciencia, en concreto la de ese momento, se le llama cientificismo. Entonces sufría de cientificismo la concepción de la ciencia vinculada con el modelo de racionalidad fuerte de la Ilustración, ¿vale? ¿Cómo se entendía la ciencia? Entendida como conocimiento o el conocimiento como reducido a ciencia, como un tipo de saber en el que no había ni duda ni error. Dentro del campo del conocimiento, igual a ciencia, la duda y el error no tenían lugar. La duda y el error era lo opuesto al conocimiento, a la ciencia. Bien. Además, se consideraba que las teorías científicas representaban el mundo. Evidentemente eran expresiones lingüísticas o ideas, contenidos mentales que se expresaban lingüísticamente y que de algún modo representaban o reflejaban como un espejo una realidad que existía en sí misma, ¿vale? Eran modelos de conocimiento que en filosofía llamamos realistas, de realismo metafísico concretamente, ¿vale? Y cuando se conseguía establecer que una teoría científica reflejaba bien el mundo o los acontecimientos del mundo sobre los que versaba, entonces se decía que era verdadera. Entonces, la verdad era entendida como correspondencia, pero como correspondencia especular con los acontecimientos del mundo, ¿vale? Y eso se consideraba que era, cuando una teoría era verdadera en este sentido, entonces esa verdad era absoluta, universal, necesaria en todos los mundos posibles, para todos los seres humanos, eterna, ¿vale? Y además, en la epistemología o la teoría del conocimiento del momento, se consideraba que esa verdad se podía
justificar de manera concluyente. Es decir, se podía dar los fundamentos absolutos que sustentaban esa verdad. Porque siempre podemos preguntar, cuando alguien dice esto es verdad, hacer una afirmación, en filosofía decimos P es verdadero o la teoría X es verdadera. La verdad tiene que ir acompañada de razones, siempre, siempre. Entonces, en los modelos ilustrados de conocimiento, esas razones siempre tenían que ser razones últimas y a eso se le llama fundamento absoluto. La justificación de la verdad era un fundamento absoluto. Una vez mostrado ese fundamento, ya no se podían pedir más razones. Quedaba cerrado el proceso de justificación de la verdad, ¿vale? Eran modelos fundamentalistas, se llaman así, o fundamentistas, dicen algunos también. Fundamentalistas o fundamentistas, ¿vale? Bien. Además, se consideraba que el conocimiento, que ponía de manifiesto el conocimiento, la ciencia era el ejemplo por antonomasia de la racionalidad humana, ¿vale? Y se consideraba que cualquier ser humano, siguiendo unas determinadas pautas, normalmente era el método y unos principios de la lógica, se consideraba que cualquier ser humano que siguiera esas pautas y esos principios llegaría necesariamente a las mismas verdades y a los mismos fundamentos, ¿vale? Eso suponía una imagen monista de la racionalidad, así lo llamamos en filosofía. Hay una única idea de racionalidad teórica para todos los seres humanos, como seres racionales. ¿Cómo se argumentaba eso? Bueno, pues dependiendo de las corrientes filosóficas, pues los más empiristas decían que tendríamos ahí como una fuente de conocimiento que serían los sentidos, que serían comunes a todos los seres humanos, la percepción, la razón como característica metafísica o unas estructuras lógico-lingüísticas, etcétera, etcétera. Es decir, había una concepción antropológicamente, lo que había era una concepción unificada de los seres humanos como sujetos de conocimiento. Tendríamos las mismas capacidades y siguiendo el mismo camino llegaríamos a los mismos resultados. Por eso se habla de un modelo universalista, no solamente monista, un único modelo de racionalidad, sino universalista, porque ese modelo de racionalidad, tanto en el proceso como en los resultados, es común, como decía Kant, a todos los seres racionales como nosotros, porque siempre pensaban en la posibilidad de Dios como otro ser racional, pero con otras capacidades, ¿no? Bien. Entonces era un modelo universalista. Entonces el universalismo afectaba a las capacidades, al proceso de producir conocimientos y a los resultados, por tanto a la verdad y a la justificación, a todo, ¿vale? Bien. Esta idea, esta imagen de la racionalidad era muy estática. Desde el punto de vista actual resultaba muy estática. ¿Por qué? Pues porque se supone que esas características universales era algo que se mantenía también a lo largo del tiempo. No era algo que se diera en un contexto concreto para un grupo concreto de individuos, sino que se daría a lo largo del tiempo también. Por eso la verdad se consideraba que una vez alcanzada era universal y necesaria. Quizás se podrían añadir más verdades en el futuro, esa idea del progreso de la ciencia como acumulación de verdades, ¿no? Pero las alcanzadas ahí permanecerían, ¿vale? Entonces hay una imagen muy estática y muy algorítmica de la racionalidad, muy formal, muy... Estos son los métodos, estas son las reglas, estos son los principios, así es como se conoce. Así es como conocen los seres racionales humanos. Así, en todos los tiempos, en todos los lugares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Podría dar más características, pero como el tiempo es reducido, me voy a quedar ahí. Creo que esas son las más importantes.
¿Cuál es el problema de esta imagen de la racionalidad humana, que fue la preponderante en la Ilustración clásica? Bueno, pues que es una imagen deudora de un planteamiento equivocado de raíz. Desde el inicio hay un error de acercamiento a la explicación del conocimiento y por antonomasia de la ciencia. El error es por una simplificación abusiva y el error consiste en que el planteamiento es dualista, absolutamente dualista. Y es el siguiente. ¿Qué se encontraron los filósofos ilustrados? Pues se encontraron con el hecho del conocimiento científico, de esa nueva ciencia tan brillante, con tantos resultados magníficos, indudables, etcétera, etcétera, ¿no? Y había por ahí unos otros filósofos que venían de reflexionar sobre otros problemas, pero da igual, el caso es que eran los escépticos. Y los escépticos venían a decir que efectivamente la ciencia empírica nueva era muy brillante, pero que no había manera de encontrar el fundamento absoluto de la pretendida verdad de la ciencia, ¿no? Y los filósofos, los teóricos del conocimiento ilustrados dijeron, sí, claro que podemos encontrar ese fundamento y lo vamos a mostrar. Entonces, el enfoque de ese debate era: o se muestra desde la filosofía el fundamento absoluto de la verdad del conocimiento, o entonces los escépticos tienen razón. Dualismo. O lo uno o lo otro. Del lado escéptico está el escéptico radical, que podría decir: no existe el mundo, no lo podemos conocer, si lo pudiéramos conocer no lo podríamos comunicar. Eso se atribuye a Gorgias, ¿no? Pero traído al siglo XVIII, al siglo de la Ilustración, sería: no puedes mostrar el fundamento del conocimiento, luego no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento de la verdad, ¿cómo puedes decir que existe el mundo externo? Etcétera, ¿no? Ese sería el escepticismo radical, pero luego cabe ahí también el relativismo, que es una variante, y el relativismo es: sí, hay muchas explicaciones del mundo, muchas descripciones del mundo, ¿por qué mejor la química que la alquimia si no tienes el fundamento absoluto para distinguir lo que es una teoría mejor, una teoría científica, de la que no lo es? ¿Vale? Entonces, quedaban abiertos esos problemas porque el planteamiento era dualista. O se encontraba el fundamento absoluto o teníamos que ceder y caer en brazos del escepticismo o de los relativistas. Bien, la alternativa pasa por abandonar el planteamiento dualista, por dejar de entrar al campo del conocimiento, sea ciencia o no sea ciencia, pero hablando de la ciencia, pues de la ciencia, abandonar ese enfoque dualista. Hay opciones intermedias, siempre las ha habido, pero desde luego a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, las opciones en epistemología son falibilistas. Falibilismos hay muchos y tengo que decir que el falibilismo ni es un relativismo, aunque admite la relatividad, luego si es necesario explico esto, ni es un escepticismo extremo, aunque tiene algo de escepticismo moderado, ¿vale? Bien. ¿Qué modelo de racionalidad sale desde una mirada falibilista? Pues en los trabajos últimos de los últimos años yo le llamo racionalidad débil. Cuando tengo alguna cosa publicada en inglés, la traducción es soft, es decir, débil. Pero entendiendo debilidad no como una carencia, no como si la racionalidad humana fuera carente de algo, sino más bien como la debilidad que tienen los juncos, que son mucho más resistentes a los cambios, a los embates, que una posición rígida y algorítmica de la racionalidad, ¿vale? Características de este modelo, muy rápido porque creo que me quedan 5 minutos, si no me equivoco. Entonces, característica: el campo del conocimiento es plural.
La ciencia forma parte del campo del conocimiento, por tanto, nada de de posición anticiencia. No, nada del descrédito en las ciencias. La ciencia es un elemento del campo del conocimiento, no otros. Hay otros elementos que no forman parte del campo del conocimiento y tenemos criterios para distinguirlo. Tenemos criterios, ¿vale? Segunda característica, la duda y el error forman parte hasta del conocimiento científico. Del conocimiento cotidiano, por supuesto que sí, pero del conocimiento científico también. Por eso se habla de falibilismo, porque hay conciencia del error. El error acotado y la duda acotada forman parte del campo del conocimiento y además es una parte que dinamiza el conocimiento, es fundamental. Lejos de ser algo que debilita, es algo que refuerza. ¿Por qué? Porque es lo que permite mejorar el conocimiento. Es lo que lo permite. La idea del aprendizaje del error, que yo he estudiado en distintos autores, como Popper o como los neopragmatistas, es fundamental aquí. Entonces, el error es el motor del conocimiento. Y para que haya error tiene que haber ejercicio de la duda también, ¿vale? Pero una duda acotada, no una duda total, escéptica, ¿vale? No tenemos por qué entender, y no hay razones para ello, que nuestras teorías científicas son espejos que representan los acontecimientos. Más bien, si miramos la historia de la ciencia, son modelos, son conjeturas matematizadas. Yo tomo posición aquí, lo digo, hay otra gente en epistemología que dice otras cosas. Esto no implica antirrealismo ni pérdida de la noción de verdad como correspondencia, de verdad material, de verdad empírica. Implica redefinir el realismo y redefinir la noción de verdad. La verdad queda redefinida en contraste con la noción de error. La verdad es lo que queda, lo que sobrevive cuando en los procesos de contrastación de nuestras teorías eliminamos los errores. Ahora bien, es una verdad minimalista o deflacionista, como dicen en terminología más técnica. Es una verdad humilde, no absoluta, una verdad relativa a marcos pragmático-conceptuales, teóricos o en general, dicho con la terminología de Wittgenstein, a formas de vida, porque la ciencia, la investigación científica es una práctica que tiene lugar en contextos más amplios, en las formas de vida, ¿vale? Bien. Por tanto, esa verdad es una verdad contingente, pero contingente como lo es la vida misma, la vida de los seres humanos. Además, es una verdad que va acompañada de razones, es decir, tiene su justificación. Por eso podemos distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Pero la justificación nunca consiste en dar un fundamento absoluto. Eso ha quedado ya demostrado en la historia de la filosofía, por la parte de teoría del conocimiento, que es imposible. Es imposible incluso para las ciencias formales. Eso incluso salieron ahí paradojas, la paradoja Frege-Russell, en fin, eso es imposible, dar con un fundamento absoluto de ningún saber humano. ¿Vale? Bien, pero si podemos y hacemos, no es que podamos o debamos, es que lo hacemos y eso es lo importante. Damos justificaciones y fijamos contingentemente teorías que consideramos verdaderas y en esa medida mejores que las otras. Eso lo podemos ver en la historia de la ciencia continuamente. ¿Y cómo se fija la verdad de una teoría, la preferencia por una teoría en lugar de otra? ¿Qué tipo de justificación se da? Pues aportando razones, argumentos, por ejemplo, a través de los debates en congresos, en revistas científicas. Es muy, muy interesante toda la información a propósito de la pandemia, del COVID y cómo se ha ido conociendo y todo esto, ¿vale? Bien, entonces, razones, argumentos y evidencias. Y aquí está la madre del cordero, en la noción de evidencia, ¿vale? Bien, porque claro, ¿qué es una evidencia? Una evidencia en el modelo de racionalidad
de la Ilustración clásica era algo así como un hecho que se presentaba ante nosotros como indudable. Ese era el fundamento absoluto, ¿vale? Desde la Segunda Guerra Mundial o un poquito antes, es indudable que para los seres humanos, lo voy a decir en la formulación de Popper, pero hay otras formulaciones, no hay hechos sino para teorías. Es decir, que incluso lo que cuenta como evidencia está condicionado por el propio aparato conceptual y teórico. ¿Vale? Bien. Que esté condicionado no quiere decir que esté determinado. Porque en realidad lo que hay es una relación de mutua afectación entre los contrastes de la teoría o del modelo con la experiencia y la propia experiencia. ¿Por qué? Porque la investigación es un proceso. Todo el tiempo es un proceso. Por eso es un proceso en continuo cambio, contingente. Además, es un acontecimiento plural. En la historia de la ciencia podemos ver que para un mismo campo de problemas se ofrecen diversas teorías, no solamente una, sino diversas teorías. Entonces, ¿cómo elegimos entre teorías mejores y peores? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de lo que en filosofía de la ciencia se llaman controversias. Las controversias científicas. Y ahí son debates reglados e institucionalizados. ¿Qué reglas? ¿Qué instituciones? Las que se han ido creando a lo largo de la historia de la ciencia. Hubo un momento en el que quemaron algún que otro científico en hogueras, en el Renacimiento. Galileo estuvo a punto. Con el paso del tiempo hemos aprendido a no quemar a los científicos que dicen cosas perturbadoras, ¿no? Sino más bien a canalizar el desacuerdo a través de intercambios de razones, de argumentos, de evidencias. Quien no ve esa evidencia se le invita a comprobarla, míralo de esta manera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es una realidad. Y así es como fijamos la verdad y distinguimos entre una teoría y otra teoría. En este debate, a propósito de esto que acabo de decir, es muy discutida la idea de evidencia. Yo la he puesto aquí porque me posiciono. Pero, por ejemplo, Rorty, a quien José María conoce muy bien, Rorty es falleció ya, es un autor que estaba en contra total de la noción de evidencia. Decía que eso era nada, que no servía para nada, etcétera, etcétera. Y llegó a adelantar un lema que es muy famoso, de un libro suyo que se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad, y decía lo siguiente: si tenemos cuidado, si cuidamos de la libertad, la verdad se cuida de sí misma. Yo estoy completamente en contra de eso. Creo que estaba completamente equivocado. Bien, es verdad que no llegó a sufrir el gobierno de Donald Trump. No llegó porque... No, es que eso es muy importante. O sea, tú puedes decir eso si has tenido una determinada experiencia de formación, etcétera, etcétera, y vital. Cuando te encuentras con el hecho de los bulos, la producción sistemática de mentiras, me niego a llamar por posverdad ni cosas por el estilo, eso es lo que toda la vida en el lenguaje cotidiano hemos llamado mentira. Entonces no sé por qué tenemos que elevarlo de categoría o aceptar la categoría que esta gente nos propone. Son mentiras burdas, ya está. Entonces, y manipulación. Entonces, claro, la evidencia es muy importante. En los intercambios cotidianos de conocimiento cotidiano, ¿cómo resolvemos las controversias respecto a si algo es así o es de otra manera? Aportando evidencias y discutiendo sobre lo que cuenta como evidencia, debatiendo sobre lo que cuenta como evidencia. En el ámbito de la investigación científica es igual, mucho más sofisticado, con unas reglas de control impresionantes,
Pensemos que cada vez que envías un artículo a una revista tiene que pasar por una doble evaluación ciega, etcétera, etcétera. Tienes que dar toda la información cuando es investigación empírica para que lo puedan comprobar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, hay evidencia. Rorty decía, la evidencia no sirve para nada, lo que es necesaria es la solidaridad. ¿Vale? ¿Y qué entendía por solidaridad? Por solidaridad entendía la necesidad de vernos a nosotros mismos, en tanto que seres racionales, contribuyendo al bien de la comunidad, decía él. Viendo cómo nuestras producciones racionales, por ejemplo la ciencia, contribuía o no contribuía al bien de la comunidad, es decir, al bien común. Al bien común. De una comunidad, no de la sociedad, porque la comunidad es esa sociedad que es consciente de los lazos y los vínculos internos de interdependencia entre los individuos. ¿Vale? Bien, estoy de acuerdo con eso. Estoy completamente de acuerdo que en investigación científica y sus resultados, tener en cuenta el bien común es fundamental. Y no voy a dar ningún argumento, simplemente voy a referirme a la importancia de las vacunas, de la vacunación global, porque es tan patente como ejemplo de lo que acabo de decir, que no necesito añadir nada más, ¿vale? Pero lo que quiero decir, que es en lo que creo que se equivocaba Rorty, es que las razones éticas y políticas solidarias no sustituyen ni desactivan el valor de las razones epistémicas y de las normas epistémicas, como la de la verdad, por muy débil que sea la verdad, por muy contingente que sea la verdad. No lo desactiva. La carga ética de una argumentación no sustituye la carga empírica. Se apoyan mutuamente, se combinan, y ahí me pongo normativista, y se deben combinar mutuamente. ¿Por qué? Porque solidaridad sin verdad, o libertad, como él decía, si nos cuidamos de la libertad y no nos cuidamos de la verdad, entonces la libertad se redefine y se pone al servicio de los bulos. Se pone, como también hemos visto, se banaliza. Cuando se banaliza la noción de verdad, se banaliza la noción de libertad. Y entonces surge la manipulación y, en el extremo, el autoritarismo. Véase la toma del Congreso en Estados Unidos. En fin, se han hecho muchos chistes a propósito de eso, pero es una cosa muy seria, muy seria. Entonces, negacionismos de todo tipo, etcétera, etcétera, que hablan de la necesidad de que se les llena la boca de libertad, de que no nos manipulen, de que no sé qué. Banalización de la noción de libertad y desaparición de la noción de verdad. Por eso la noción de verdad empírica, contingente, pequeñita, minimalista, deflacionista, es algo que no podemos perder. Y de hecho, en la vida cotidiana no lo hacemos. ¿Por qué lo vamos a hacer a propósito de la ciencia? Es absurdo. Si lo hacemos, no podemos vivir. Lo necesitamos para la vida. Y bueno, con esto acabaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángeles, por la excelente recorrido sobre el concepto de verdad, desde la verdad absoluta hasta esta verdad minimalista científica. Ahora vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar del problema de la verdad desde la perspectiva de la comunicación política, y para ello nadie mejor que el profesor Pedro Rodríguez, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, el CAI-ICADE. Es licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y lleva más de 20 años de corresponsal del diario ABC en Washington, y su tesis doctoral se ha dedicado a la comunicación política de la Casa Blanca. Entonces, Pedro, adelante con esta perspectiva. Muchísimas gracias. Excepcional no es necesariamente un adjetivo con una connotación positiva cuando hablamos de la comunicación política utilizada por Donald Trump y sus efectos en Estados Unidos durante estos últimos 4 años.
En estos 4 últimos años, Donald Trump ha redefinido la institución de la presidencia de Estados Unidos, lo que es aceptable y no es aceptable en el discurso público, la forma de hacer campaña, la forma de gobernar. Él se ha beneficiado de una tecnología como son las redes sociales. Twitter ha sido extremadamente importante en su ascenso político y en la forma en que él ha gobernado y movilizado a sus seguidores en estos 4 años. Estoy haciendo un poco de repaso un poco a génesis de esta presidencia tan peculiar y, a mi juicio, tan devastadora para la democracia de Estados Unidos. Durante la campaña, él desarrolló algo que podríamos describir como reality politics, es decir, una forma de hacer política inspirada en los reality shows. Su pre-campaña son 14 temporadas, porque él tenía un reality show, The Apprentice, en el que célebremente acuñó la expresión "you are fired", despedido, ¿no? Despedido es en el sistema político de Estados Unidos algo incomprensible, que no encaja. Nadie puede despedir al Congreso, a los tribunales, a los otros poderes del Estado. Pero digamos que él en esas 14 temporadas se sentaba detrás de un escritorio, aparecía perfectamente iluminado, perfectamente peinado, aunque fuera difícil, y tomaba decisiones. Si el objetivo de toda campaña electoral es percibir al candidato en la posición de ejecutiva, de gobierno, en ese sentido fue muy exitoso. ¿Cuál es el problema de reality politics? Es que juega mucho con la realidad. Este género de televisión crea una realidad alternativa. Afortunadamente, nosotros no somos como lo que vemos en Telecinco. No estamos inmersos en una batalla constante, banal, en una discusión agresiva, en un tono denigrante, ¿no? Sabemos que en los reality shows quien gana es el más agresivo, el más friki, el que más grita. Eso lo sabemos. Bueno, pues digamos que Trump utilizó esta dinámica con enorme éxito. Hay que reconocer que él es un completo outsider con respecto al Partido Republicano. Es alguien que no pertenecía a la élite, al establishment del Partido Republicano. Él plantea una OPA hostil y es una OPA hostil con muchísimo éxito a su favor. Él gana, a diferencia de Hillary Clinton, las primarias de los republicanos las gana de una forma abrumadora y por lo tanto la nominación. Durante este periodo electoral, él en un célebre reportaje que le hace la revista Time Magazine, el periodista va con él en un viaje de campaña y en su avión privado, y él ve que Trump está con el mando a distancia en la televisión pasando los canales. Y en todos los canales sale Trump, ¿no? Y el periodista se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que en un país con 330 millones de personas, alguien, bueno, sí, un poco locuaz y que pueda tener cierta maña con los negocios o con los números, ¿cómo puede ser que estemos obsesionados de esta manera? Y Trump hace pues, una declaración quizá lo más sincero que ha dicho al menos durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia. Y lo que dijo es, ratings are power. Los índices de audiencia son poder. Y no importa que la cobertura sea positiva, negativa o neutral. Lo importante es que te miren los medios, formar parte de la conversación. Y en ese sentido, Trump, digamos que consiguió que los medios de comunicación norteamericanos quitasen el filtro y se dieran cuenta de que era una bendición en términos de audiencia. Y era muy útil para ellos cortar la programación regular y conectar directamente con Trump y dejarle hablar, darle tribuna libre.
Y los medios en este sentido se han beneficiado enormemente con Trump. Es una relación un poco compleja porque Trump obviamente no ha hecho más que desacreditar a los medios de comunicación. Él es el que ha utilizado la expresión fake news para referirse a los medios de comunicación, deslegitimizar a los medios de comunicación tan importantes en un sistema democrático y, por supuesto, negar la autoridad factual del periodismo, lo cual es un factor, un elemento bastante importante en todo este cambio tan radical que ha protagonizado Trump en la política de Estados Unidos. De todas estas estrategias, de toda esta forma de hacer política, a mi juicio, lo más importante, lo más relevante, lo que tiene mayor proyección en el tiempo también, es el esfuerzo por normalizar la mentira. Y esto me parece clave. Trump es empíricamente un mentiroso compulsivo. Cuando él llega a la presidencia, el Washington Post organiza un esfuerzo de fact-checking, de verificación de datos. Y empieza a contabilizar y a explicar las mentiras de Trump como presidente de Estados Unidos. Y digo mentiras porque no es cuestiones opinables en las que se pueden estar uno más o menos de acuerdo. Estamos hablando de embustes, de ataques descarados a la realidad, algunos banales y otros, como veremos, muchísimo más graves. En este asalto a la verdad o intento de normalizar la mentira, como ha apuntado ya la profesora Jiménez Perona, han jugado un papel muy importante las teorías conspirativas y la desinformación. Las teorías conspirativas han evolucionado en Estados Unidos particularmente a lo que algunos autores denominan conspiraciones sin teoría. Esto significa que tradicionalmente las teorías conspirativas tenían trazas de verosimilitud, tenían elementos de verdad. Pero hemos llegado a un momento, y el fenómeno de QAnon es el ejemplo más evidente, en el cual ya no hay trazas de verosimilitud. El mundo está manipulado por una red de pederastas que beben sangre y abusan de niños inocentes y controlan el Partido Demócrata y George Soros y el G5 y bla, bla, bla. Totalmente inverosímil. Por supuesto, las teorías conspirativas, yo creo que a partir de ahora, al igual que la profesora no quería utilizar posverdad para hablar de mentiras, las teorías conspirativas deberíamos empezar a designarlas como propaganda política, que es, en el fondo, lo que son, propaganda política. La desinformación es el otro aspecto que ha impactado en esta llamada crisis epistemológica en Estados Unidos, tan grave. La desinformación está vinculada a los servicios de inteligencia, a la lucha política entre grandes poderes. Es bastante antigua, pero por supuesto la desinformación se nutre del avance tecnológico. Las redes sociales, fundamentalmente, hacen que la desinformación vivamos una edad de oro, lo que los expertos en esto llaman una edad de oro de la desinformación, ¿no? Y vemos cómo, no sé, me voy a referir a algo que ha pasado antes de ayer, ¿no? El guardia civil que en la playa de Ceuta se lanza al agua y rescata a un bebé de 5 meses, no sabiendo si el pequeño estaba vivo o muerto, pero lo saca a flote.
bueno, pues ya estaban diciendo en Marruecos o por ahí, por Turquía, que la imagen era falsa, que era de otra emergencia humanitaria, que el Guardia Civil no existía, ¿no? Nos damos cuenta de cómo incluso algo que vemos todos en directo es susceptible a esta guerra maliciosa de manipulación de la información, de la desinformación. Estos dos elementos son muy importantes en esta normalización de la mentira, ¿no? Son como los dos bookends donde se sujeta toda esta situación. El Washington Post terminó contabilizando. El problema que tuvo el Washington Post es que Donald Trump, como presidente, les desbordó su capacidad de verificación de mentiras. Y siempre iban por detrás de Donald Trump en esa contabilidad. Y semanas después de que acabase el mandato de Donald Trump, cerraron, digamos, las cuentas y le salió un total de 30.573 mentiras durante 4 años de mandato. Esta cifra es realmente inconcebible. Voy a contar solo la anécdota del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Como parte de su hagiografía, hay esa historia que seguramente es muy mentira, pero se ha repetido muchas veces, que cuando tenía 6 años, jugando con un hacha, rompió un cerezo que había plantado su padre. Y el niño dijo, I cannot tell a lie, no puedo decir una mentira. ¿No? Y vemos cómo del primer presidente de Estados Unidos a Donald Trump se han roto todas las marcas, todos los récords en la utilización de la mentira. En el análisis del Washington Post lo que se ha detectado es una aceleración del ritmo una aceleración vertiginosa del ritmo de mentiras. En el primer año Trump se contentaba con media docena de embustes por día, una media de media docena de embustes por día. En el segundo año la media se elevó a 16, 22 mentiras de media diarias en el tercer año y casi 40 en el último año de su mandato. Por supuesto, todo el ciclo electoral, todo su intento fallido de reelección acelera esta espiral de mendacidad y hasta llegar, digamos que en 5 meses pasa de las 20.000 mentiras a la cifra final que hemos mencionado, a las 30.573. En un momento clave, por supuesto, no todas estas mentiras tienen la misma incidencia o la misma trascendencia. Hay mentiras banales, como que mi hija es un genio de los negocios y ha creado millones de puestos de trabajo con su línea de ropa, hasta llegar a la gran mentira. Y la gran mentira, por supuesto, es que los demócratas le han robado las elecciones, que él no ha perdido las elecciones. Él ya empezó en el 2016 deslegitimizando el proceso electoral de Estados Unidos porque, como recordarán, él ganó el voto electoral, pero no el voto popular. Hillary Clinton sacó millones más de votos, pero de acuerdo al sistema indirecto, al sistema muy peculiar del Electoral College de Estados Unidos, el presidente terminó siendo Donald Trump. Y digamos que las acusaciones de que el voto popular también se lo habían robado en el 2016 van creciendo y en este último año se han transformado en esta gran mentira que es muy grande y que tiene una proyección enorme. Tiene una proyección enorme. El problema de toda esta normalización de la mentira es que, como decía Hannah Arendt, corremos el peligro de destruir el tejido de la realidad, ¿no? Hay un principio de propaganda que se asocia a Putin
ese eslogan que a mí me parece tremendamente indicativo de que nada es verdad y todo es posible. Digo que la gran mentira tiene patas, tiene un recorrido enorme, porque hemos visto que ahora mismo el Congreso de Estados Unidos está debatiendo investigar, crear una comisión como la que investigó el 11S para el asalto al Congreso. Y estamos viendo, a pesar de que todos fuimos testigos, en cierta manera, de lo que ocurrió el 6 de enero del 2021 en Washington, estamos viendo cómo hay congresistas del Partido Republicano que dicen que aquello no fue más o fue como una visita de turistas al Capitolio. Y hemos visto que en la Cámara Baja solo 35 congresistas del Partido Republicano han votado a favor de la creación de esta comisión. Y como el líder de la mayoría de la minoría republicana en el Senado ha dicho que no lo va a respaldar. ¿Sí? Estamos viendo cómo en diferentes estados, en Georgia, en Nevada, en Texas, se está legislando en base a la gran mentira. Y se están multiplicando las dificultades para que minorías raciales ejerzan el derecho al voto. O sea, vemos que la gran mentira tiene una trayectoria realmente y un impacto que va mucho más allá de las ocurrencias de Trump en Twitter con respecto a la calidad democrática de Estados Unidos. El historiador Timothy Snyder, en un muy elocuente y recomendable artículo que publicó en el Sunday, en el New York Times, en el suplemento dominical del New York Times, decía que el problema de la gran mentira de Trump es que requería una hiperbólica credulidad por parte de mucha gente con respecto a una realidad alternativa tan poco plausible. Si hay un proceso electoral observado y fiscalizado, es el de Estados Unidos, desde lo que ocurrió en Florida con George W. Bush y Al Gore. Por supuesto que hay interventores, hay una fiscalización, hay una legión de abogados que intervienen en el conteo. Pero la gran mentira de Trump suponía que todo el mundo estaba conspirando en su contra, desde autoridades estatales, jueces de primera instancia, hasta llegar a los magistrados del Tribunal Supremo que no han querido saber absolutamente nada de esta patraña tan peligrosa, ¿no? Y esto es lo que indica Timothy Snyder. La fuerza de una gran mentira reside en su demanda de que muchas otras cosas deben ser creídas o no creídas. Es decir, son muy demanding, demandan mucha credulidad, ¿no? En este sentido. Otro veterano corresponsal del New York Times, Andrew Higgins, también recordaba que a veces para tener éxito en el arte del embuste político, cuanto más grande es la mentira, más creíble, ¿no? Y él hace un repaso de la Unión Soviética, los análisis de George Kennan, Maquiavelo, un poco la cita de Maquiavelo es bastante ilustrativa. Maquiavelo, escribiendo en el siglo XVI, recomendaba que un líder tratara de ser honesto, ya que la mentira, en lugar de la verdad, le pondría en desventaja. Que a la gente no le gusta que le mientan, observó Maquiavelo, pero quien engaña siempre encontrará a quienes se dejan engañar. Es decir, cómo la normalización de la mentira por parte de Donald Trump se encuentra con una audiencia muy proclive a creerle, ¿no? Las encuestas de votantes del Partido Republicano que creen la gran mentira, que a Trump le robaron las elecciones, son realmente abrumadoras. Estamos hablando de un 70% de votantes republicanos que piensan que efectivamente lo que ha ocurrido en estas elecciones presidenciales es un fraude electoral gravísimo, ¿no?
en lo que se considera el tratado fundacional del trumpismo, que es esta especie de biografía, The Art of the Deal. Este libro pues, cuenta pues, sus batallitas en el mundo especulativo inmobiliario en Nueva York y demás, pero él también tiene un ataque de sinceridad y en este libro que se remonta a 1987, él dice, la última clave de mi forma de promocionar es la chulería. Juego con las fantasías de la gente. Puede que la gente no piense siempre a lo grande, pero aún así puede emocionarse mucho con los que sí lo hacen. Por eso, un poco de hipérbole nunca viene mal. En este libro él acuña esa expresión que es increíble, hipérbole sincera, ¿no? Tan contradictoria, ¿no? Se puede ser sincero o hiperbólico, pero las dos cosas a la vez es difícil. Dice, por eso un poco de hipérbole nunca viene mal. La gente quiere creer que algo es lo más grande y lo más espectacular. Yo lo llamo hipérbole veraz. Es una forma inocente de exageración y una forma muy eficaz de promoción. Bueno, yo no creo que haya nada inocente en la normalización de la mentira y en el daño que ha sufrido la democracia de Estados Unidos y en el control absoluto que Donald Trump ejerce sobre el Partido Republicano. A mi juicio, y con esto acabo, el problema no es que haya gente que se crea las mentiras de Donald Trump. El problema para mí, o el legado más problemático, es que todos corremos el peligro de terminar por no creernos nada. Y si llegamos a esos niveles devastadores de cinismo e incredulidad, yo creo que esto tiene un precio, un peligro muy evidente para nuestras sociedades. No solamente para la política y la cultura de Estados Unidos, sino estoy hablando en general para todas nuestras sociedades, ¿no? Con este triunfo, esta sofisticación de la maquinaria de la falsedad, no pueden funcionar ni las universidades, ni los medios de comunicación, ni los partidos políticos, ni los gobiernos, ni por supuesto la economía. Incluso con tanta mentira, la mejor de las vacunas tampoco puede funcionar. Y con esto acabo mi intervención, que espero esté a la altura de nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias, Pedro, por tu perspectiva desde la comunicación política. Y a la tercera intervención, que va a ser desde la perspectiva de la pragmática lingüística, cuenta nada menos con Darío Villanueva, que ha sido director de la Real Academia Española, de la Española de la Lengua, entre 2014 y 2018. Ha sido rector, vicepresidente de la CRUE, presidió la Asociación de la Academia de la Lengua Española, la Fundeu, bueno, y pronto va a presentarnos su libro Morderse la lengua, corrección política y posverdad. Darío, adelante con la tercera intervención desde la pragmática lingüística. No se te oye, Darío. Ya está, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Recojo lo que he podido escuchar porque he tenido alguna interrupción técnica de las dos intervenciones, la de Ángeles y la de Pedro, y estoy muy de acuerdo con sus planteamientos. Yo voy a, como ha dicho José María, enfocarlo por el lado lingüístico, porque no cabe ninguna duda de que uno de los fundamentos del pacto o contrato que existe implícitamente entre los que hablamos una determinada lengua para comunicarnos intersubjetivamente es que, aun sabiendo que hay la posibilidad de mentir, nuestros enunciados tienen la fuerza ilocutiva que les da
el poder ser contrastados con la realidad de los hechos. Es decir, que si yo me encuentro en la Puerta del Sol con un turista japonés que me dice, mire, yo quisiera ir al Museo del Prado, yo le tengo que dar una indicación para que llegue allí y no otra que lo lleve, por ejemplo, al Palacio de la Moncloa. Él espera eso de mí y yo, como interpelado, tengo que responder a ese principio, que es el de la verificación de los enunciados. Pues bien, ese es el problema que existe quizás en este momento en relación a lo que yo he dado en llamar poslengua. Bien sé que no, con este neologismo tendría, y no es mi intención, que luchar contra el Newspeak, la neolengua, que está ni más ni menos que en una de las grandes novelas distópicas del siglo XX, la de George Orwell, 1984, que se publicó en el año 49. Él allí dice que esa sociedad de futuro, creo que cometió el error de colocarla tan pronto, ¿no? La fecha enseguida se echó encima, ¿no? Pero él dice que la neolengua, el Newspeak, se acabará implantando del todo en el año 2050. Es decir, que aún tenemos tiempo para cumplir la profecía de Orwell. Y esa neolengua, que parte del inglés, tiene una serie de características que se están empezando a cumplir o que llevan tiempo cumpliéndose en la evolución, en el uso y en las prácticas de la lengua dentro de la posmodernidad. Fundamentalmente, la lengua que proponía Orwell es una lengua eufemística, es decir, es una lengua sometida a una rotunda corrección política, que es lo que nos pasa ahora. Y la corrección política no es más que la censura posmoderna, en mi opinión. Y en la sociedad que pinta Orwell, ello corresponde a un ministerio que se llama el Ministerio de la Verdad, cuya función es mentir sistemáticamente sobre lo que ocurre, pero también sobre lo que ha ocurrido. El protagonista que trabaja en el Ministerio de la Verdad tiene como función alterar las fuentes informativas del pasado conforme a los intereses del partido único dominante. Y por otra parte, también esa neolengua se caracteriza por su pobreza, es decir, en gran medida el diccionario es continuamente depurado hasta dejarlo prácticamente en los huesos. Pero sobre todo, tampoco las palabras que incluye el diccionario de la neolengua tienen el compromiso de refrendar la realidad de las cosas, porque de lo que se trata es exactamente de lo contrario, ¿no? La propaganda lo que hace es utilizar el idioma para encubrir la realidad de los hechos. Pues bien, yo hablo de poslengua porque vivimos en una época post. Por la herencia que viene de Nietzsche, desde que Nietzsche proclamó la muerte de Dios, hubo una etapa muy mortuoria en que mucha gente se dedicó a cantar la muerte de cosas importantes, ¿no? Incluso la muerte de la historia, la muerte del tiempo, en literatura la muerte de la tragedia, la muerte del autor, Roland Barthes. Pero a aquello, como fueron muertes anunciadas que no se fueron cumpliendo tal y como se pretendía, McLuhan anunció la muerte del libro, por ejemplo, y continuamente los periodistas le preguntaban, bueno, póngale fecha a la muerte del libro, ¿cuándo va a terminar la galaxia Gutenberg, como usted anuncia? Y él un día, quizás porque estaba un poco distraído, se atrevió a decir que según sus cálculos el libro moriría en 1985, y lo que pasó ese año fue que murió McLuhan y el libro ahí sigue y nunca se han escrito, publicado, editado, robado, plagiado más libros en la historia de la humanidad que hoy mismo. Entonces, a esa época mortuoria que llevó incluso a Foucault a hablar de la muerte del hombre, le ha sucedido otra etapa que creo que es en la que estamos. El rubro general es posmodernidad, pero esa posmodernidad incluye muchos post, entre ellos el poshumanismo, pero también está el postindustrialismo, el posmarxismo, la posverdad, y por eso yo me apunto a hablar de una poslengua
que sería la lengua que estaríamos construyendo, en donde hay fundamentalmente dos pilares que la caracterizan. Una es el soporte, uno es el soporte de la corrección política, que es simplemente la censura posmoderna, y el otro pilar es el de la llamada posverdad, que no es más que la mentira también posmoderna. Si a la lengua, por una parte, le quitamos la función de decir directamente las cosas tal y como son y la depuramos en función de intereses diversos, y si a la lengua le quitamos la capacidad de designar la realidad de los hechos, entonces nos encontramos con otra cosa, que es a lo que a mí me gustaría llamar poslengua. Pero lo que a mí me ha interesado es buscar, si es posible, la raíz de este proceso que está anunciado por visionarios como Orwell o como Zamiatin, el autor de Nosotros, la distopía rusa de los años 20, o el propio Huxley de Un mundo feliz. La cuestión está en saber a qué puede deber que aquellas profecías se estén cumpliendo en nuestra época. ¿Es una casualidad, es una degeneración, o simplemente se trata de síntomas de época que obedecen a un fundamento? Y yo creo que esto realmente es así, y lo vinculo de manera muy directa a una quiebra de la racionalidad que simplemente lo que intenta es minar los pilares del racionalismo ilustrado, es decir, destruir el fundamento de lo que constituyó probablemente la época más gloriosa en la evolución mental, social y política y filosófica de la humanidad, que fue el siglo XVIII, ¿no? Hay una quiebra sistemática de todos los principios que entonces se formularon mediante teorías como pueden ser pues, el poscolonialismo, el multiculturalismo, determinadas tendencias relacionadas también con el feminismo, según lo cual la razón y la verdad son imperialistas, son blancas, son machistas y son coercitivas, y que por lo tanto hay que acabar y arrumbar con ellas. Y la línea que viene de Nietzsche y que continúa con Heidegger, que es un filósofo al que se le ha perdonado perfectamente su impronta nazi, y que es un referente verdaderamente fundamental en este momento, incluso entre pensadores de mentalidad progresista, pues esto ha dado de sí un fenómeno que es la deconstrucción, que en mi opinión ha causado un daño terrible, sobre todo desde las universidades norteamericanas, en la configuración de la inteligencia desde allí hacia el resto del mundo, aunque también hay que decir que la deconstrucción y Derrida en Europa, salvo en el Reino Unido, no ha tenido ni con mucho el mismo eco que alcanzó en los Estados Unidos. Y la deconstrucción, que realmente es una lectura de Heidegger, lo que Heidegger llama destrucción, Derrida le llama deconstrucción, y tiene que ver con la quiebra de la racionalidad, la puesta en solfa de la evidencia de los principios fundamentales de los llamados grandes relatos legitimadores, es decir, las grandes ideologías, las grandes líneas de pensamiento, en parte también las religiones, poner en solfa todo esto sobre un fundamento logocéntrico, es decir, las palabras no van más allá de sí mismas, en cierto modo son onanistas. El or-text no existe, no hay nada fuera del texto, el texto es simplemente un enjambre de ecos detrás del cual no hay voces, de manera que nunca podemos trascender del texto a la realidad.
por el camino se pierde, por supuesto, la consistencia del pensamiento y también por el camino se pierde la evidencia de la verdad. Pero la influencia de la deconstrucción, en donde además Foucault, que fue el que después de que Nietzsche cantara la muerte de Dios, cantó la muerte del hombre, dando paso al poshumanismo, que hoy también se defiende, además de Guirat y de Foucault, hay una especie de difuminación transversal de ese relativismo y escepticismo epistemológico que viene de ellos y que incide también en terrenos abiertamente políticos. Claro, yo prácticamente podría asegurar que Trump no leyó a Foucault ni a Derrida, me atrevo a decirlo, pero que hay conexión entre lo que antes decía Pedro, esa especie de cinismo impertérrito en contra de la evidencia de los hechos, que hay una conexión entre eso y ese otro escepticismo deconstructivo de Derrida, para mí no hay ninguna duda. Pero se habló también de Putin. Bueno, Putin tiene una especie de Rasputín comunicativo que es un teórico de la comunicación, Vladislav Surkov, que es un lector asiduo de Derrida al que cita continuamente y en el que se inspira para sostener que efectivamente verdad es lo que Putin dice. Bueno, esto se le atribuye a Trump también, pero esto viene de antes. Hay un famoso episodio que está ya en todas partes de la época de Bush, y es que uno de sus fontaneros, Karl Rove, en una entrevista con el periodista Ron Suskind, Suskind le ponía, le criticaba que en la defensa de la guerra del Irak sobre el fundamento de las armas de destrucción masiva había grandes falsedades, y Rob le dejó hablar y le contestó más o menos de la siguiente manera. Le dijo, mira, tú y gente como tú pertenecéis a una sociedad basada en la realidad, pero nosotros somos un imperio y en consecuencia nosotros creamos la realidad. Y una vez que la creamos, vosotros tenéis que interpretar esa creación que viene de nuestra mente y de nuestros intereses, en contra de ese basamento en el que ingenuamente todavía creéis, que es en el de la realidad de las cosas, ¿no? Pues bien, ese relativismo exacerbado está en estos nombres importantes a los que me estoy refiriendo, pero también, por ejemplo, en esta línea de los post, está una línea del postmarxismo que en España está teniendo su influencia ideológica, que es el llamado postfundacionalismo de Chantal Mouffe y sobre todo de Ernesto Laclau, un pensador argentino que ejerce mucha influencia en algún partido político español. Ellos han hecho un revisionismo de uno de los grandes discursos legitimadores, que es el marxismo, un pensiero forte, no un pensiero débole, ¿no? Y han arrumbado por completo con la teoría, por ejemplo, de la lucha de clases, y sostienen que la lucha en la sociedad es puramente agonística entre lo que ellos llaman demandas, y las demandas son pequeñas ambiciones o aspiraciones de grupos aparentemente desconexos entre sí, pero que agitan determinadas reivindicaciones. No hay una verdad que defender. Por ejemplo, el marxismo cree que efectivamente hay una verdad por la que luchar. En cambio, el postfundacionalismo niega que haya un fundamento de la lucha social, que sería concretamente la lucha de clases, y lo que
sostiene es que todo lo contrario, la política consiste en satisfacer ese juego entre las demandas, ninguna de las cuales es superior en su entidad ontológica a todas las demás. Pues bien, Laclau es otro lector de Derrida, es un defensor filosóficamente hablando del pensamiento deconstructivista y en consecuencia yo cuando hablo de poslengua lo que vengo a decir es que si, según Bátimo y los demás posmodernistas, la posmodernidad significa la quiebra de los grandes relatos legitimadores, llámense ideologías, religiones, pensamientos fuertes, para mí el lenguaje es el más grande de todos los relatos legitimadores, porque todos ellos existen porque existe el lenguaje. Es el sustrato y el fundamento que los sustenta. De manera que la deconstrucción también está ahora atentando contra el fundamento y el sustento del lenguaje, llevándolo en esta línea de lo que Orwell denominaba neolengua y yo prefiero llamar poslengua. Muchas gracias, Darío, por la interesantísima exposición. Pasamos al turno de preguntas. Voy a empezar con una primera pregunta a la profesora, a la doctora Ángeles Jiménez Perona. Ángeles, ¿por qué resulta tan difícil asumir la contingencia de nuestra racionalidad? Sí, la contingencia de la verdad, la contingencia de la justificación y la contingencia de las imágenes del mundo que tenemos y que nos proporcionan especialmente las ciencias naturales y sociales. ¿Por qué? Porque estamos socializados y educados en toda nuestra tradición con una imagen de nosotros mismos que no corresponde con la historia fáctica de nosotros mismos como sujetos de conocimiento. Tenemos una imagen recibimos, aprendemos una imagen de nosotros mismos apoyados en certezas, la noción de certeza. Pensad en la de veces que en todo este año de pandemia se repite por todos lados, en las conversaciones cotidianas y desde luego en los medios de comunicación, es que estamos en una situación de incertidumbre. Siempre estamos en una situación de incertidumbre. Los seres humanos vivimos en situación de incertidumbre. En el proyecto de investigación último en el que participo, hablamos de vulnerabilidad. Somos vulnerables en general, existencialmente, y vulnerables cognitivamente. ¿Por qué? Porque siempre cabe la duda. Siempre cabe, por tanto, que lo que consideramos certezas desaparezcan como certezas. Eso supone asumir la contingencia. Y asumir la contingencia supone un esfuerzo para pensar, un esfuerzo para establecer lo que es verdad y justamente lo contrario a lo que señalaba Pedro, ¿no? La hiperbólica credulidad. Un esfuerzo por determinar en qué creemos, apoyándonos en razones contingentes. Y eso significa que no paras de pensar. Entonces, aceptar la contingencia es reconocer que siempre tenemos que esforzarnos para comunicarnos con los otros, para fijar la verdad, para esforzarnos por alejar la mala información, hacer salir a la luz las medias verdades, etcétera, etcétera. Un esfuerzo que mucha gente no quiere hacer. Entonces es mejor ir a certezas pues como las de Quanon o, bueno, el gran ideólogo por aquí de todo esto, que es el señor Steve Bannon, que ya ha sembrado sus semillas también en Europa, y las vemos muy cerquita. Y afectan, por supuesto, a la ciencia. Todos los negacionistas de las vacunas y todo esto. La ciencia no es algo distinto a lo que está sucediendo en el ámbito de la política. Está entrelazado.
Muchas gracias, Ángeles. Sofía Abajo de la Fuente hace una pregunta para el profesor Rodríguez que dice lo siguiente. ¿Puedes dar algún ejemplo de las mentiras de nuestra sociedad? Dice Sofía. Yo creo que hay programas de gran audiencia y campañas políticas recientes totalmente basadas en la mentira y no hace falta ir a Estados Unidos. Bueno, en vez de mapas, vamos a dar brújula. Vamos a compartir brújula. Algunos elementos para identificar todo esto. Hay un fenómeno que se habla, está estudiado, es la espectacularización de la política, ¿no? Y aquí es donde Donald Trump obviamente se ha movido con todo este reality politics y un elemento importante para entender por qué Trump ha tenido éxito utilizando este formato, este tono, es que los programas, y esto tiene que ver con lo que el profesor Villanueva ha hablado de los excesos de la corrección política como forma de censura posmoderna. Los programas de telerrealidad, los realities, apelan a la sed de autenticidad. Y fijaros que se llaman realities. ¿Y cuál era la cuenta en Twitter de Donald Trump? The Real Donald Trump, ¿no? Dime de lo que presumes y te diré, obviamente, de lo que careces, ¿no? Entonces, el crítico principal de televisión del New York Times dice: los programas de telerrealidad apelan a la sed de autenticidad, aunque sus montajes claramente son artificiosos y sus historias editadas y coreografiadas, y prometen un vistazo a realidades más emocionantes que la propia. Pero también, de forma inusual para la televisión, presentan protagonistas que no son convencionalmente simpáticos, que se hacen eco de otra noción que reverbera en toda la cultura de que este mundo no está hecho para gente agradable. Entonces, Donald Trump, obviamente, yo creo que entra muy bien en esta descripción de pretensión de autenticidad, ¿no? Si nos hubieran dado un euro, no tendríamos que pedir una subvención nunca para investigar nada cada vez que hemos escuchado que Donald Trump es el único que dice la verdad. Él lo ha conseguido, esa pretensión con granos y todo, de autenticidad. También hay un elemento que conviene señalar, y es la degradación de la retórica política. En Estados Unidos está el politólogo Elvin Lim, demuestra empíricamente cómo existe un declive continuado durante el siglo XIX y XX de los niveles de complejidad intelectual presentes en los mensajes y comunicaciones de los presidentes de Estados Unidos, por lo menos, ¿no? Con una inclinación cada vez mayor a la simplificación tanto de contenidos como en términos de sintaxis y de gramática, además de mensajes mediáticos cada vez más reducidos, los llamados soundbites, ¿no? Trump, en este sentido, es un ejemplo del libro, digamos que utilizar pocas sílabas tiene una connotación autoritaria, y Donald Trump realmente, en Twitter sobre todo, la simplicidad y los monosílabos están muy presentes, ¿no? Si él hubiera podido comunicarse en monosílabos, I am the best, lo hubiera hecho, ¿no? Todo el rato. Algunos elementos más sobre los reality shows es que incorporan elementos, y esto es el crossover, la contaminación a la política, ¿no? Elementos de confrontación permanente. Una bronca tan denigrante como banal. Los insultos, los contenidos morbosos y la exaltación de los soez. Problema muy de Donald Trump es que y de los realities es que se confunde lo soez con lo sincero. La mala educación con la autenticidad. Y eso es una característica que caracteriza a esta
este subgénero televisivo y también a la reality politics, ¿no? En última instancia, lo que hay, por supuesto, y no solo en Estados Unidos, en esto coincido con el tono de la pregunta, es que existe un esfuerzo por definir y redefinir lo que es aceptable y no es aceptable en el discurso público. Gracias. Una pregunta de Óscar Alberto Quintero a la profesora Ángeles Jiménez Perona. ¿Se puede decir entonces que la verdad es siempre una verdad a medio camino, una verdad a medio hacer, pero que en esa medida es una verdad que legitima la construcción de mundo y posibilita la vida humana bajo un principio de la contingencia? Perdón, que no se me activaba el micro. Sí. A ver si lo he cogido bien. La verdad como algo a medio hacer. Desde el punto de vista falibilista, de modelo de racionalidad falibilista que yo he presentado aquí, que lo he presentado solo a propósito de la ciencia, pero en realidad los falibilismos no digamos que conectan racionalidad teórica con racionalidad práctica, es decir, el campo del conocimiento con el campo de la acción, ¿vale? Desde ese punto de vista, la verdad es, se puede decir que la verdad está a medio hacer, pero se reformularía mejor diciendo lo siguiente: si hablamos de verdad en términos absolutos, es justamente un horizonte asintótico, es decir, es lo que se persigue sin nunca alcanzarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar el fundamento y la prueba de que estamos en la verdad, ¿vale? Bien. ¿Qué podemos decir? Mira, por el momento no nos da errores. El punto de vista siempre es desde una lógica negativa en el sentido de que está visto desde el error. Entonces, el falibilismo siempre está visto desde ahí. Entonces, por el momento no da error. ¿Y cómo sabemos que no da error? Porque mira, nos funciona. Nos funciona hasta donde nos funciona. Entonces, cuando empiece a dar error, pues entonces cambiaremos. Tendremos que modificar la teoría. Y bueno, así se va haciendo. Durante siglos, el sistema tolemaico no dio error. La Tierra era el centro del universo y era verdad. No daba error. Y la gente vivía de acuerdo con eso sin mayores problemas. Hasta que, desde otro punto de vista, empezó a verse errores y a integrarlos dando solución a eso. Fue la revolución copernicana. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que antes era verdadero dejó de serlo. Hay cosas que permanecen. Siempre hay unas creencias en sentido cognitivo, hay unas creencias cognitivas que permanecen y simplemente vemos el mundo de una manera que es más verdadera. Yo diría que es más fecunda, más fructífera y en esa medida tiene más que ver con la verdad, pero la verdad como un valor vinculado con la bondad epistémica. La verdad en sentido absoluto se ha convertido en un valor. Entonces lo que tenemos pues, son corroboraciones, tenemos unas explicaciones que funcionan, que nos permiten hacer frente a problemas con éxito. Cuando nos dan error, pues intentamos modificar la teoría desde donde la abordamos y vamos acertando. Entonces la verdad esta pequeña, humilde, tiene que ver más con la idea de acierto que con la idea de verdad absoluta. No sé si he contestado. Yo creo que sí, gracias Ángeles. Juan Jacobo Ibarra te pregunta nada menos que 4 cosas distintas. Yo eso puedo verlo. Lo pregunta en varios puntos, pero te lo leo. Vale. La primera es,
Voy por orden. ¿La teoría falibilista es compatible con la noción de progreso científico cognoscitivo? De ser así, ¿cuáles serían los criterios que determinan dicho progreso? Contesto. Sí, contesta. Porque si no... Contesto. Sí, desde posiciones epistemológicas falibilistas realistas, como la mía, que no es realismo metafísico, pero es un tipo de realismo y que mantiene noción de verdad, también queda redefinida la noción de progreso. Entonces, el progreso, y tiene que ver un poco con lo que he contestado antes, el progreso científico antes en el modelo antiguo, el de la ilustración antigua era el siguiente, lo he mencionado en la exposición de pasada. Si hemos alcanzado una verdad que consideramos que es eterna e inmutable, a partir de ese momento, en ese campo de investigación, lo único que cabe es sumar, acumular. Y el progreso era entendido como una acumulación de verdades, se iban sumando unas a otras. ¿Qué ocurre? Que en la historia de la ciencia, pues el ejemplo que por antonomasia es el de la revolución copernicana, desmiente por completo la acumulación. No hay acumulación ahí. Hay un montón, es que cambia la imagen del mundo, cambia la manera de considerar la realidad. Con el cambio de Ptolomeo a Copérnico, la realidad misma cambia. Entonces, sí que sigue habiendo pues, creencias muy básicas que se mantienen, como la Tierra existe desde hace muchos años, pero la noción de Tierra, el significado del término Tierra cambia. Ya no es el centro del universo, no es inmutable, si lo que está por ahí es otro planeta y además se mueve. Entonces, ¿qué significa Tierra? Cambia la imagen del mundo. ¿Podemos hablar de progreso? Desde un punto de vista falibilista se puede seguir hablando de progreso epistémico. ¿Por qué? De nuevo, porque hemos eliminado errores, porque hemos mejorado nuestro conocimiento. ¿Y cómo sabemos que lo hemos mejorado? Pues porque con las nuevas teorías podemos explicar más cosas, podemos hacer desarrollos técnicos nuevos, podemos resolver problemas que antes no se podían resolver. Entonces, por eso podemos decir que son mejores, son más verdaderas en el sentido humilde del término, en el sentido contingente del término. Entonces sí hay progreso, pero entendido de otra manera, como eliminación de error, todo el rato visto desde el error. Segunda pregunta, ¿las razones que conducen a la formulación de una teoría minimalista de la verdad son de naturaleza ética o epistémica? Las dos. Es lo que he intentado, lo que pasa es que lo he dejado apuntado solo al final. Son éticas y epistémica por lo siguiente, porque en la medida en que no hay una realidad que se nos imponga intuitivamente y nos permita inclinarnos a la hora de elegir entre teorías mejores y peores, necesariamente interpretamos. Necesariamente la evidencia, como he dicho antes, lo que va a contar como evidencia y que va a ser defendido con argumentos y con razones y con persuasión, pero lo que cuenta como evidencia en parte está presentado desde las propias aparato conceptual, ¿vale? Entonces, a la hora de interpretar, ¿qué interviene? A la hora de persuadir a otro equipo científico, ¿qué interviene? ¿Intervienen solamente datos de laboratorio o protocolos de observación? No, no solo. No solo porque intervienen también ahí, pues, emociones, motivaciones, lo que Thomas S. Kuhn llamaba elementos subjetivos, psicológicos e incluso algunos sociales. Entre ellos puede ser el afán de conseguir, pues, por ejemplo, una vacuna que acabe con la cantidad de muertes enormes que hay. Eso es un imperativo ético, no es un imperativo puramente epistémico. Entonces,
intervienen los dos elementos. Frente a Rorty, lo que yo digo es que los imperativos éticos, las razones éticas solas, no explican la investigación científica o la elección entre teorías mejores y peores. Hay también cuestiones que son empíricas. Las hay también. Y que, pues es, a ver, ¿esto del COVID es como una gripe o no es como una gripe? Puedes tener el impulso solidario de decir, voy a apostar que es como una gripe porque igual así encuentro antes la vacuna, pero te chocas, que los falibilistas como los popperianos hablan del choque con la realidad. Te chocas con la realidad y ves que no es así, que no hay evidencia, que más bien es otra cosa. Entonces tienes que modificar. Por mucho interés solidario que tú digas, es que si es como una gripe vamos a llegar antes a una vacuna. Bueno, pues no. Tienes que abandonar eso. ¿Qué hay ahí? Una evidencia, una interacción con el fenómeno en cuestión. Por tanto, participan ambos elementos, los éticos y los puramente epistémicos, empíricos. Y ninguno es reducible al otro. Y la tercera pregunta, ¿cuál es su punto de vista acerca de la idea planteada por el doctor Villanueva acerca de que la posmodernidad ha contribuido a alimentar el relativismo en el que se ha enraizado la desinformación y la mentira? Bueno, a ver, la posmodernidad es un fenómeno muy complejo, muy complejo. Y reducirlo a unos rasgos característicos únicos en los que entran autores muy diferentes es algo que en filosofía ya no hacemos. Sí lo empezamos a hacer hace unos años, pero después con todo el debate que hubo, digamos que pues, es muy propio de la filosofía establecer distinciones. También hacemos la distinción entre lo que es la obra de los autores y lo que son las recepciones de esas obras y los usos de esas obras. Bueno, muy parecido a lo que es la física de Einstein y el desarrollo de la bomba atómica, que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pues no es lo mismo la obra de Derrida que los usos que se hacen de la obra de Derrida o tantos otros autores, ¿vale? Dicho esto, es decir, que esto es algo importante, es muy importante hacer esta distinción, se hace incluso con Heidegger, que Heidegger sí que manifestó una cierta simpatía con el nazismo, incluso en ese caso tan obvio distinguimos entre la obra de Heidegger y sus vínculos y en fin. Dicho esto, yo tengo que añadir que nunca fui posmoderna. Fui siempre, digamos, más ilustrada, aunque las críticas posmodernas a la ilustración, posmodernas y no solamente posmodernas, había críticas antes de la posmodernidad a la ilustración, como las críticas de la Escuela de Frankfurt. Esas críticas son muy interesantes porque son las que nos han ayudado a ver las insuficiencias de la antigua ilustración, de las que hablaba la vez anterior el profesor Villacañas. Entonces, la posmodernidad tiene ese lado positivo también, el haber sacado a la luz esos desarrollos, yo creo que no queridos por los autores de la ilustración, ciertamente. Ahora, yo jamás he sido posmoderna y lo tengo que decirlo, no me importa decirlo porque además cualquiera que entre en mi perfil curricular lo verá. Yo no he sido posmoderna porque además de dedicarme a la epistemología, yo conecto epistemología con filosofía política, siguiendo Popper, y más allá de Popper es con teoría feminista. Entonces yo no soy posmoderna porque soy feminista. Ya sé que hay un sector feminista en la posmodernidad, pero no es el mío. Entonces la teoría feminista es muy plural también y no se reduce a eso. ¿Y por qué digo esto? Pues porque efectivamente la posmodernidad tiene consecuencias muy conservadoras o reaccionarias directamente, algunas de las cuales ha señalado el profesor Villanueva, aunque creo eso, que hay que distinguir entre lo que es la obra de los autores y el uso
por otras personas de esas obras. Gracias, Ángeles. Se nos ha acabado el tiempo completamente. Tenemos muchas más preguntas, pero nos hemos ido de hora y ya José Manuel Morán me va a tirar de las orejas, así que le cedo la palabra a él para que se despida. Gracias a todos. Muchísimas gracias. No, es que estamos fuera de hora. Esto no es usual en el capítulo. Las preguntas son interesantísimas. Vamos a intentar hacérselas llegar a nuestros ponentes para que ellos les contesten. Pero sí decirles que estas sesiones están abriendo un nuevo horizonte al propio capítulo y yo creo que hablaré con el profesor Villanueva, que es miembro de nuestra junta directiva, y posiblemente, Darío, tengamos que pensar en cómo recoger a lo mejor en algún tipo de cuadernos estas exposiciones tan brillantes que estáis haciendo y tan sugerentes, y al mismo tiempo tan alejadas, si me permiten, del tradicional eje conductor de muchos de los temas del capítulo, muy orientados a los temas de transición digital y transición ecológica. Pero también es necesario en estos momentos abrir que estamos en un mundo nuevo, en un mundo donde estas realidades que ustedes han mencionado es un mundo que nos cuestiona muchos de los planteamientos que teníamos muy tranquilos y muy de no asustarnos, y ver que también no solo estamos ante una emergencia climática, sino la emergencia de un pensamiento que nos puede llevar a derroteros que no van en favor del desarrollo humano. Así que seguramente el día 24, que tendremos la próxima sesión y que va a ser sobre la ilustración normativa, la tensión entre derecho y moral, o sea, ante la crisis del positivismo jurídico habrá que recuperar la moral universal. Esta sesión va a ser el día 24. El día 22 tendremos la Asamblea General del capítulo, tendremos antes una junta directiva y seguramente en el guión de esa junta tengamos que plantearnos esta pretensión de hacer algún tipo de cuadernos donde queden reflejados para que se puedan leer con más tranquilidad exposiciones tan brillantes como las de nuestros tres ponentes de hoy. Y nada más, muchas gracias, porque yo creo que el ciclo está cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado. No sé si el profesor Villacañas, que se acaba de incorporar otra vez a su asiento después de haberse dado un paseo para ver si se le pasaba el dolor de espalda, si nos aprueba, nos va a poner que, bueno, tendríamos que ir a una cierta recuperación. No sé si, José Luis, ¿quieres decir algo? Sencillamente darle las gracias a los ponentes, darte las gracias a ti y a José María. Han sido intervenciones, como digo, muy poderosas y creo que plantean cuestiones que son centrales en nuestra situación específicamente contemporánea. Y me parece muy buena idea el de poder recoger las intervenciones por escrito, de tal modo que pudieran configurar, ¿no?, una especie de hilo conductor y delegado de las discusiones. Nada, es estar muy agradecido por la sesión y pedir excusas muy sinceras por mi incapacidad de seguir de forma presencial sin tener que moverme continuamente esta magnífica intervención. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a todos y nos vemos el 24.